José, ¿crees que se diseñan bien las campañas vinculadas a las necesidades de los consumidores o realmente se piensa en una necesidad global y no tan particular del consumidor? Yo creo que tenemos que distinguir primero entre necesidad y actitud. Es decir, al entender las actitudes vamos a comprender las necesidades. Te pongo un ejemplo particular y muy claro, ¿no? Por ejemplo, yo salto a la mañana a la comba porque mejora mucho mi salud cardiovascular y mi estado mental. También te podría decir, disfruto muchísimo saltando a la comba y genera en mí pues una sensación casi como de un niño, con mucha alegría, ¿no? Con los juegos y los cambios de ritmo de saltar a la comba. Y también te podría decir que salto 18 minutos 5 veces por semana con un amigo que también le encanta pues este tipo de ejercicio. ¿Ahí qué he hecho? Ahí estoy definiendo mis actitudes hacia el salto de la comba. En el primer ejemplo, que es bueno para mi salud, sería una actitud cognitiva. En el segundo ejemplo, lo que disfruto sería una actitud afectiva. Y en el tercer ejemplo sería cómo lo hago y en este caso con quién lo hago, con mi amigo, sería la conducta. En muchas ocasiones cuando se diseñan campañas de influencia, de negociación de productos, de servicios, no se tiene en cuenta si estas tres actitudes van en coherencia o son ambivalentes. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico sería, retomando el salto a la comba, el salto a la comba cada mañana mejora mi salud cardiovascular, pero me cuesta mucho saltar a la comba y realmente no es un ejercicio que me guste. O salto a la comba, pero me pilla muy lejos de casa el gimnasio. Ahí, como vemos, hay ambivalencia entre los tres componentes clásicos que se estudian de las actitudes. A la hora de realizar una campaña, tenemos que tener, o un servicio, tenemos que tener muy en cuenta, como tú bien decías, cuál es la necesidad. Y la necesidad se va a vincular con qué tipo de, o la vamos a detectar, con qué tipo de actitud muestra respecto a ese servicio o producto. Porque podría enfatizar, por ejemplo, la parte afectiva y emocional, cuando resulta que lo más interesante es enfatizar la parte conductual, donde le puedo ofrecer un incentivo o una recompensa o una facilidad, por ejemplo, para hacer esa tarea, ¿no? O a lo mejor le tengo que convencer más todavía de lo bueno que es para la salud cardiovascular el salto a la comba, ¿no? Entonces, lo ideal es que una campaña apele a los tres componentes de la actitud, pero tenemos que conocer antes la necesidad del cliente y se va a expresar en uno de esos tres componentes, porque a lo mejor nos interesa más la conductual, más la afectiva o más la cognitiva. Y eso es importante en el diseño y en la cercanía con ese cliente. Si eso ocurre, como tú bien dices, el cliente va a notar que le estamos hablando él directamente, que estamos exactamente en su problema, en el componente específico de su problema, que lo más habitual es que haya cierta ambivalencia de queremos hacer algo pero nos cuesta, nos gustaría pero no nos apetece, lo desearíamos pero es muy difícil y ahí hay que afinar mucho la estrategia de conocimiento del otro para que sea una campaña, un servicio, un producto realmente persuasivo. Pero eso, claro, me despierta el que si, incluso ahora con la inteligencia artificial, las actitudes son influenciables. O sea, si realmente una persona que tiene actitud ante algo, tú mediante estímulos publicitarios, de influencia, puedes modificar esa actitud y que cambie su visión de esa misma actividad o actitud. ¿Es así? Es así. De hecho, tú has dado la definición estricta, formal y perfecta de la persuasión. Persuasión no es seducir a la gente, no es que cambien de opinión, es que se modifiquen sus actitudes. Cuando se modifican las actitudes, ya hemos ejercido persuasión y naturalmente, paso a paso, se modificarán las acciones que llevan a eso. Y para ejercer persuasión, es decir, modificación de actitudes, tenemos que tener en cuenta, pues, lógicamente, qué componente. Y ahí se pueden ofrecer muchas maneras de realizar la persuasión, a través de una construcción más periférica, es decir, el entorno que rodea esa actitud y esa influencia, o bien podemos ir lo que se llama central, es decir, al grano directos,
porque la persona está interesada, tiene atención y quiere reflexionar sobre ese producto, sobre ese servicio, y vamos lo que se denomina una ruta central de la persuasión. De esta manera construimos el modelo. No se trata de decir, venga, cualquier cosa para persuadir porque la gente va a caer como hacia nosotros, en absoluto. Tenemos que ir nosotros hacia la gente en ese diseño. Claro, los que somos un poquito más mayorcitos Sí. nos acordamos, por ejemplo, de las campañas de Marlboro. En Ajá. cómo, no sé si es un buen ejemplo, Sí. pero en cómo se puso de moda Ajá. y era casi una actitud fumar, ¿no? Se Eso veía es. bien fumar, Eso es. aunque fuera Eso es. muy mal para la salud, Ajá. ¿no? Todo ese entorno que se creó alrededor de un vicio tan malo como es fumar, Ajá. ¿crees que la inteligencia artificial, ahora te nombro el tema de la inteligencia artificial para el tema de la persuasión, si va a Ajá. poder tener realmente herramientas para poder influenciar entre lo que nosotros elijamos o la actitud que tengamos a la hora de elegir de forma automática y subliminal y meterla por donde nosotros no nos demos cuenta? Toda influencia periférica o subliminal, a pesar de que en su momento se pensaba que era muy poderosa, en ciencia demostramos, yo lo he hecho muchísimas veces en el laboratorio, cómo la influencia subliminal es mucho más débil que la influencia supraliminal. Es decir, yo puedo ser consciente, mi cerebro puede captar procesos de los cuales yo no soy consciente, cierto. Incluso con exposiciones de 17 milisegundos a un estímulo. Mi cerebro ya lo percibe. Pero sabemos y demostramos una y otra vez que si el procesamiento es más consciente, recluta, y es más intenso y no es subliminal, recluta muchas más redes cerebrales, muchos más recursos neuronales donde ejercer la persuasión. Entonces, la IA si yo estoy atendiendo a ese mensaje y consigue elaborar el mensaje de manera que pueda ser personalizado, ejercerá una influencia muy poderosa. Si el mensaje solo va a través de lo periférico, a través de asociaciones, donde no estoy precisamente muy atento y no elicita muchos recursos de mi cerebro, influenciará, pero será una persuasión mucho más débil. Interesante entender cómo realmente los humanos compramos, al fin y al cabo todos son actitudes frente a una publicidad o hacia un producto, ¿no? Un servicio. Eso es. Última pregunta es, si la inteligencia artificial es capaz de generar ese entorno muy personalizado, muy directo hacia la necesidad de actitudes de una persona, entiendo que muchas de las actitudes que genere en los seres humanos serán como muy artificiales, serán cosas incluso que posiblemente tampoco necesiten, ¿no? Volvemos a la necesidad otra vez, ¿no? ¿Tú crees que eso es bueno o es malo? O sea, el hecho de que el humano se deje llevar ahora por toda una estrategia tecnológica de inteligencia artificial que mueva los hilos para hacer que tú cambies tu actitud o tú generes una necesidad en algo, para el ser humano, para su propia felicidad, ¿qué crees? ¿Que es bueno o malo? Bueno, todo progreso evidentemente trae numerosos beneficios, pero sí, digamos, disminuye pues nuestro manejo de la incertidumbre y nuestro manejo del error, ¿no? Entonces, si yo tengo una nevera inteligente que sabe lo que tengo que comer, las calorías que llevo y la comida nunca se me pasa, y encima me trae la comida y ya viene fabricada, está muy bien porque me puede dar muchos beneficios a nivel de salud, pero hay algo que yo pierdo que es la capacidad propia de tomar una decisión, incluso de equivocarme y de aprender del error. Lo que pasa es que probablemente con la inteligencia artificial nos quede más espacio y más tiempo para tareas que los humanos consideremos que son más interesantes, ¿no? Es decir, si realmente podemos automatizar tareas repetitivas donde no lo hacemos mejor que una máquina y donde todos en principio queremos comer mejor, pues nos puede liberar, basado en ese ejemplo, un tiempo pues para nuestro gozo, para nuestra felicidad, para nuestra reflexión, para otro tipo de cosas. Entonces, sin lugar a dudas, se pueden automatizar algunas tareas, pero tendríamos en principio más tiempo y más recursos para lo que más lo que más soñamos, lo que más necesitamos, lo que más anhelamos, ¿no? Entonces, en principio ese cambio podría ser positivo, pero sí va a ir muy personalizado y lo sentiremos como muy, muy cercano. Esto es algo muy interesante. Veremos que
que nos conoce muy bien. Y entonces lo sentiremos probablemente como alguien nos conoce muy bien, lo sentiremos como muy empático en contra de lo que se pueda parecer. Y de hecho es un tema que a mí me apasiona, que es cómo nos relacionaremos con esas IAs, con esas máquinas, con esos robots, ¿no? Y lo haremos de forma muy antropomórfica, es decir, considerándolos, humanizando todo ese tipo de entornos. Claro, pero eso es en el contexto de la ética, ¿no? De que todo el mundo utilice la IA Ajá. de forma ética. Pero claro, entiendo también que las marcas utilizarán la IA como para intentar generar esas necesidades de compra que igual no necesitamos, ¿no? Yo soy de los que piensa que con la edad uno se tiene que replantear lo que realmente necesita consumir o no. Un consejo para el consumidor, no tanto como para la empresa o la startup que quiera montar una campaña de marketing, sino para el consumidor a la hora de tu actitud. Oye, ¿cómo puedes proteger un poco ser un poco auténtico en tus propias necesidades de compra, ¿no? Y pensar realmente si algo necesitas o no, ¿no? Eso, claro, dependerá mucho precisamente de la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Es decir, hacia dónde quiero ir, realmente qué necesito y qué cosas colman realmente mi serenidad, qué cosas me llenan de verdad, ¿no? Y bien sabemos, lógicamente, que lo que más, lo sabemos en la neurociencia, ¿no? Lo que más llena a una persona son precisamente los vínculos que establece con otras personas y no tanto los objetos materiales, ni siquiera la seguridad material, que siendo importante, lo que más sana, lo que más nutre, lo más importante y lo más bonito son el tipo de vínculos que establecemos con los demás. Entonces, si tenemos eso muy claro, pues no nos veremos tan tentados, por mucha personalización que exista, hacia adquirir productos y productos que realmente no necesitamos, que realmente no leemos, que realmente no vamos a usar y que pudiéramos prescindir de ellos, ¿no? Evidentemente hay algunos que nos harán la vida ciertamente más cómoda, evitarán ciertos dolores, nos asegurarán ciertas garantías, pero siempre viviremos bajo la incertidumbre. Y como nuestro cerebro es hipersocial, lo que más longevidad, lo que más previene de enfermedades, lo que da sentido a nuestros sueños, probablemente es hacerlos con alguien, compartirlos, ¿no? Y eso no lo vamos a perder porque es una necesidad innata y lo vamos a compartir y construir sí o sí. Esperemos que la IA nos ayude en todo caso a fomentar los vínculos entre personas. ¿Por qué no? Se puede. Porque estamos construyendo además la IA entre todos. Interesante. Conclusión. Socializar. Piña y pollo. Piña Eso y es. pollo. Gracias, José. Gracias.